Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Fuera máscaras, el fin del mundo de fantasías es el más reciente libro de Luis Rubio, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, donde critica al Estado mexicano, hace un fuerte reproche y señala que las reformas estructurales han ayudado a que se estabilice el país, pero lo que nunca hicieron fue cambiarlo integralmente porque fueron diseñadas para no tocar intereses económicos ni políticos. Nos acompaña aquí en el estudio precisamente Luis Rubio. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Luis, a ver, ¿por qué fuera máscaras? ¿Qué es lo que sucede? Hemos vivido durante mucho tiempo una historia que podríamos llamar de autoengaños, de tratar de pensar que, por un lado, el país se modernizaba y que al mismo tiempo podríamos seguir manteniendo la misma estructura anterior, o sea, las mismas instituciones en lo político, menos en lo económico, donde hubo una mayor transformación, y así poder crecer, y sin embargo el país no crece. Bueno, primero que nada déjame disputar la afirmación de que el país no crece. Una parte del país no crece y el resto crece rapidísimo. Citando a Macario, tenemos partes del país que crecen a ritmos asiáticos. Lo que pasa es que sí ha habido una diferencia dramática en cómo crece el sur respecto al norte, o partes del sur respecto al norte. Entonces, lo que pasa es que las reformas fueron diseñadas para que la economía mexicana funcionara bien, para que hubiera crecimiento, pero siempre y cuando no se afectara la estructura política básica del país, y en palabras llanas, que no perdiera el PRI el poder. Y lo que hemos visto pues, en retrospectiva es que esto era simplemente imposible. Pero entonces hubo un proyecto muy coherente de reformas económicas, muy coherente y muy consistente entre sí, pero no un proyecto de reformas políticas y de construcción institucional que pudieran arrojar un resultado compatible. Entonces, mientras que en lo económico había una reforma tras otra, por lo menos guardaba una coherencia, no se implementaban completas porque eso hubiera implicado afectar grupos sindicales, grupos empresariales, grupos políticos que eran cercanos al régimen. Y por otra parte, las reformas políticas fueron todas hechas para resolver problemas inmediatos, sin ninguna coherencia, sin ningún planteamiento de largo plazo y, más importante, sin un consenso de a dónde se quería llegar. Pero el PRI pierde el poder en el 2000 y lo pierde en el 2006. Y es tan fuerte el viejo sistema y las viejas formas que todavía hasta la fecha no hemos cambiado nada de eso. Seguimos viviendo con lo que quedó de aquel sistema, adaptando una cosa aquí, adaptando una cosa allá. Y el régimen actual lo que busca es regresar a lo que supuestamente sí funcionaba en los años 60 o 70. En el libro, que es un excelente libro como todos los anteriores, haces énfasis en cómo en México construimos estas estructuras políticas en donde el poder se concentra y el control vertical permiten que vaya funcionando, entre comillas, toda la sociedad durante un rato hasta que se viene abajo. Pones como ejemplo el porfiriato y luego el priato, vamos a decirle. Creo que esto ocurrió también antes, aun cuando hay menos información y también a lo mejor no vale la pena regresar tanto, pero esto me llevaría a pensar, estas son las 3 veces en las cuales México ha intentado modernizarse alrededor de esta lógica vertical, con las reformas borbónicas, con el porfiriato y con el priato, y en las 3 ocasiones ha fracasado. Las reformas borbónicas acabaron en la independencia y en 50 años de estancamiento económico. El porfiriato terminó en la revolución y en 25 años de estancamiento económico. Y ahora pues terminaron en el triunfo de Morena, las reformas estructurales. Y no sé cuántos años de estancamiento económico, ya cuando menos 6 ya están garantizados, pero puede haber más. Tú sugieres en el libro cómo transformar esto y evitar que esto sea una realidad, que haya otra vez un estancamiento. En honor a la verdad, no es la primera vez que lo propongo, pero lo que sí creo es que si alguien tendría la legitimidad, la habilidad política y la capacidad para hacerlo, sería el presidente López Obrador. Claramente no tiene ese objetivo, claramente no cree en ello y claramente no está en esa lógica. Pero podría. Pero si quisiera y estuviera dispuesto a reconocer que la idea de regresar al pasado no tiene absolutamente ningún sentido ni ninguna viabilidad, pero que en cambio si él rompiera con varios de los intereses que obstaculizan el crecimiento y el desarrollo, esto podría cambiar radicalmente. Un ejemplo muy simple. Hay varios proyectos de inversión para
cultivar frutas, verduras y demás en la región de Chiapas, que tiene tierras muy apropiadas para ello y que podrían permitir tener un virtual monopolio del mercado americano de la costa este. Todo lo que se requeriría serían 150 kilómetros o más o menos de carretera para poder conectar a Puerto Progreso y de ahí salir. Y sin embargo, ese proyecto tiene más de 20 años y no se hace. Y no se hace porque hay grupos locales suficientemente poderosos para impedir que eso cambie. Y ni siquiera es porque haya grandes intereses, es simplemente porque no quieren cambiar su forma de ser y su forma de vida y de opresión de los indígenas y otras cosas. Lo mismo es cierto de la gente en Oaxaca. Es decir, no es una cosa así de ciencia del espacio encontrar qué debe tocarse, lo cual no quiere decir que es fácil resolverlo, pero ni siquiera ha habido el intento. Y este fenómeno al que te refieres es un fenómeno que existe en todo el sur del país. Yo usaba de referencia el paralelo 20 por tener una referencia, pero todo al sur de este indicador, digamos, tienes este tipo de intereses políticos jamás tocados. Ahí, por ejemplo, el PRI pudo haber dejado de gobernar Guerrero, pero en realidad seguía gobernando el PRI con otras siglas, y en Oaxaca nunca han perdido, y en Chiapas ocurrió lo mismo, no importa quién llegue, gobiernan los mismos intereses creados. Pero lo mismo ocurrió en los dos gobiernos panistas. Si la lógica del sistema no cambió para absolutamente nada, hemos tenido al mismo sistema priista y sus derivados, y los que no tuvieron la capacidad o deseo o conciencia de cambiar durante los años de Fox y de Calderón. De hecho, a mí me parece que esta es la segunda oportunidad. La primera fue la de Fox, que simplemente dispendió y desperdició. Y creo que esta es la otra oportunidad que se puede hacer este gran cambio. Luis, a ver, ¿cómo explicarías que la identificación de la ciudadanía con el proyecto de Morena López Obrador en el centro sur, como diría Macario, habría una afinidad entre esta idea de restauración, de volver al origen, etcétera? Pero el México moderno, dices tú, como dice Macario, del paralelo 20 para arriba, los que crecieron a tasas de países asiáticos, terminaron también votando en favor de un proyecto o una persona, quizás esa sea la respuesta, que les planteaba un retorno al pasado, a un pasado como tal, en algo que, pues si el beneficio de la modernización les hubiera llegado de verdad como parte de un desarrollo integral, pues no lo hubieran hecho, ¿no? Bueno, desde luego, pero si uno analiza los números de la elección, es muy interesante ver que la abstención fue mucho más alta en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, de lo que fue en Guerrero, Oaxaca o Chiapas. Podemos discutir si hubo manipulación de la capacidad de acarreo y demás, eso puede ser, pero lo interesante es que a mí me parece que el verdadero mensaje es que quienes se han beneficiado grandemente, la economía de Aguascalientes, de Querétaro, ha crecido 4, 5, 6, 7 veces en los últimos 40 años. Ellos no están satisfechos con el cambio, quieren ir mucho más rápido. Y los del sur están diciéndonos, nosotros también queremos ser parte de eso y no nos dejan. Cuando uno va a Chicago y ve a las comunidades de oaxaqueños en Chicago, son gente próspera, gente buena, gente que trabaja, hay empresarios muy exitosos oaxaqueños. Algunos ni siquiera hablan español, pasaron del tzotzil o de alguna otra lengua local, del mixteco o zapoteco, directo al inglés. Y sin embargo son muy exitosos. ¿Por qué allá sí y aquí no? Entonces uno tiene que preguntarse qué es lo que está impidiendo en México que esas cosas funcionen. A mí me parece que el mensaje no es... Yo creo que el presidente López Obrador no ganó por su agenda, aunque creo que su agenda es de importante de México. Creo que su agenda de corrupción, de desigualdad, de falta de crecimiento generalizado y demás, y pobreza son los temas importantes. Ganó porque había un hartazgo espantoso y porque tuvimos un gobierno patético, malísimo, porque no hubo la más mínima capacidad de atender los temas de fondo que tenía el país en los últimos años, aunque se hicieron buenas reformas en algunos casos. Al respecto, tú sugieres 3 soluciones, 3 caminos importantes. Uno tiene que ver con hacer igual el acceso, ¿no? El dar la oportunidad de que todo el mundo participe de lo que está funcionando bien, y te centras ahí en el tema educativo. Hablas también del tema de productividad, en el cual has estado
continuamente promocionando Sigo desde a hace mi líder. tiempo. Y finalmente el asunto de reglas claras, ¿no? Reglas que todo mundo siga. Estos tres, coincidimos sin duda en que ese es el camino y creo que hay muchos otros que piensan lo mismo. Desafortunadamente, quien no piensa lo mismo es precisamente el presidente López Obrador, quien a pesar de tener toda esta oportunidad que tú decías, no solo por su legitimidad, sino porque además es el primero que tiene una mayoría en la Cámara de Diputados desde que el PRI estuvo, pues él no parece pensar lo mismo, ¿no? Bueno, primero yo creo que el tener mayoría y no tener mayoría no es el factor más importante. Vimos con el presidente Peña que pasó todas las iniciativas que quiso sin ninguna dificultad. Entonces yo creo que los números per se no nos dicen mucho. Sí creo que la capacidad de modificar algunos de los factores esenciales del régimen democrático, las cosas que sí se han avanzado de manera importante en estos años, sí pueden dañar severamente al país en el largo plazo en términos de libertades, en términos de la posibilidad de encarcelar a una persona con mucha facilidad sin una orden judicial, etcétera. Pero claramente el presidente no piensa en estas cosas. Lo que yo no veo es cómo va a progresar el país en estos años con las estrategias o con las ideas que él está avanzando. Él claramente tiene un proyecto de poder, de control, pero no tiene un proyecto de desarrollo económico. Y cuando una de dos, confiadamente, simplemente los números no sean buenos y se atestigue que ya no son buenos ni van a ser buenos, lo que tú implicaste a la primera intervención que tuviste, o cuando confiadamente no, pero nos demos contra la pared y tengamos alguna otra crisis más complicada, en ese momento, en cualquiera de esos momentos habría que responder de alguna forma y ojalá esa sea la forma de responder, sea diciendo, chin, tengo que hacer algo diferente. Ahora, en función de esta realidad, el tema de los cambios que se han dado en lo económico, Luis, están ligados, dices tú en el texto, a ciertas modificaciones en la estructura económica del país. Cuando en el sexenio anterior, finalmente, en ciertas áreas, fundamentalmente en telecomunicaciones, se logra romper las estructuras monopólicas, quizá se empezaba a hacer en el área energética. Eso demostró que esto podía funcionar. Esto podría ser también otra de las vertientes a partir de las cuales alguien con fuerza política puede todavía actuar. Pues por supuesto, parte de la razón por la que está destacada la economía es sin duda que no hay suficiente inversión privada, pero parte es porque el gobierno ha decidido emplear los pocos recursos que tiene en cosas que ya se estaban financiando por el sector privado. El caso energético es obvio. Esa fue una decisión, una opción que tomó el gobierno de poner dinero en Pemex, cuando lo que Peña había propuesto es vamos a dejar que otros inviertan porque es una cantidad, es un pozo sin fondo hasta que empiece a rendir frutos. Y el gobierno actual simplemente ha decidido dedicar sus recursos, sus escasos recursos, a cosas que no son indispensables para fines del desarrollo del país. O el tema de telecomunicaciones, romper Desde luego el tema de monopolios. Y las costumbres han sido muy difíciles. O sea, el crecimiento de las alternativas que ha habido ha reducido los costos para el usuario, pero no ha sido exitoso la inversión de otras empresas alternativas. Pero insistes, Luis, en que el proyecto de López Obrador, más que económico o de desarrollo, es un proyecto de poder. Y aquí creo que hay un tema que también tocas en tu libro y que creo que es muy importante, y es la forma como gana López Obrador es realmente de un frente popular, no es propiamente hablando un partido, sino una colección de gente muy distinta que en realidad ni se quieren, todos están ahí nomás por él. Y no ha podido estructurar eso. Y tú dices, esto va a ser un proceso de negociación continua. ¿Cómo va a ser la sucesión? Si no tiene esta estructura, el PRI tenía este procedimiento, había reglas, ya no las hay. ¿Cómo va a ser la sucesión? ¿Cómo puede heredar él esa legitimidad a otra persona?
Bueno, el presidente tiene una profunda aversión a las instituciones de cualquier tipo. No va a crear, no va a darle forma a un partido. No es Plutarco Elías Calles que está construyendo un partido nuevo. No es eso, ciertamente. Es fascinante también ver cómo los conflictos y las disputas son mucho más grandes, profundas y complejas en la Cámara de Diputados que en la de Senadores, donde no tienen ni que platicar con la oposición, y es porque todas las agendas de los diversos grupos de Morena están disputándose. Todos quieren avanzar sus propios proyectos, a veces contradictorios, a veces compatibles con otros. Sí, claro, ¿cómo va a ser? Pues probablemente va a ser porque va a lograr, así como logró unir a todos para elegirse, creo que va a lograr unir a todos para tener un sucesor que él va a nombrar, y quién sabe qué tal apoyo vaya a lograr, pero tienes razón, va a dedicar todo el sexenio a estar tratando de mantener las aguas más o menos fuera de turbulencia. Bueno, pues ahí está Luis Rubio, Fuera Máscaras, el fin del mundo de la fantasía. Aquí lo mostramos, quitamos el vasito y lo mostramos. Un texto fundamental para entender el hoy de México y por supuesto el ayer, para que pues ustedes de verdad se metan de lleno en un verdadero texto fundamental de la realidad mexicana. Wilson Center. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la oportunidad. Al contrario, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Durante agosto, el subejercicio del gasto público aumentó en 232,000 millones de pesos, equivalente al 1% del PIB. Así lo informa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hasta ese mes, y de acuerdo con el informe de Finanzas y Deuda Pública, el gasto neto pagado del gobierno federal de enero a agosto se ubica en 3,646,600 millones de pesos, monto menor al programado. Además, informa que los ingresos presupuestarios totales del sector público fueron inferiores en 2,1% real respecto a los recaudados en igual lapso del año anterior. Explica que las causas son básicamente por el tema de ingresos petroleros inferiores, debido a una menor explotación de la plataforma de producción y, por supuesto, ventas internas de Pemex. Macario, ahí están los datos que creo que son importantes establecer. Un subejercicio que dicen también se va a, pues lo han ido más o menos por ahí midiendo en función de lo que esperan recibir de ingresos a lo largo del año, más allá de los problemas propios del cambio de administración. Parece que la van a librar básicamente compensando la caída en el IVA y el ISR, que bueno, como hay menos actividad económica, hay menos recaudación, pero parecería ser que el IEPS, el Impuesto Especial de Producción y Servicios en gasolinas, podría finalmente equilibrar lo que sería el ingreso para fin de año, y de esa manera pues más o menos mantener el equilibrio en este año, que como quien dice ya la salvamos, ¿no? Efectivamente hay menos ingresos por petróleo, se produce menos, y aun cuando todavía el precio promedio de la mezcla mexicana este año está arribita de lo presupuestado, no compensa la caída en producción, y entonces ahí hay una pérdida de ingresos. Y en el lado de impuestos, como tú bien decías, pues ya los dos grandes están en números rojos, IVA e impuesto sobre la renta. El IEPS no alcanza a compensar todavía, y no creo que lo haga, sobre todo porque los meses que faltan, el año pasado se tenía el IEPS completo. Entonces no va a haber un incremento en recaudación en IEPS en lo que falta del año, es decir, septiembre, diciembre. Entonces con lo que está en agosto ahí se va a quedar y no alcanzó a compensar ya. De hecho, esa es la razón por la cual pues más o menos la mitad del fondo que se tenía para estabilización de ingresos presupuestales, pues ya lo agarraron y ya lo metieron, y con eso la están librando. Gracias a que no se gastó por subejercicio producto de incapacidad de la nueva administración, pues por eso no tienen un problema de déficit. Para el año próximo las cosas no van a ser igual. Vamos a seguir teniendo problemas de ingresos porque presupuestaron para el próximo año un gran incremento en producción de petróleo que todavía no parece que se pueda alcanzar, y sobre todo un crecimiento económico que ya nadie ve por ningún lado. Entonces les va a faltar dinero para el próximo año y vamos a ver entonces qué hacen. Yo creo que a lo mejor están pensando usar la otra mitad de
este fondo de estabilización. Y la preocupación que yo tengo es que justo el próximo año es cuando se iba a necesitar el fondo completo, porque el próximo año todo parece indicar, vamos a entrar a un proceso de contracción de la economía estadounidense, una recesión tal vez, ya los datos que acaban de salir ayer y hoy fueron bastante duros. El indicador adelantado del comportamiento de la industria terminó en 47.3 puntos para los amigos del auditorio. Cuando está en 50, de ahí para arriba es que está creciendo la economía, de 50 para abajo se está contrayendo. Un dato como 47.3 no habíamos tenido desde la recesión de 2008, entonces es un dato muy fuerte. Eso en los Estados Unidos. Pero es para nosotros ahorita un problema serio porque lo único que crecía de la economía mexicana de verdad eran las exportaciones. Así que si por alguna razón la industria de Estados Unidos se detiene, como parecería que está ocurriendo, pues dejamos de exportar y entonces sí, no hay de dónde sacar crecimiento aquí en México. Ahora, está ahí el otro tema que tiene que ver básicamente con consumo, que desgraciadamente en el segundo trimestre del año también ya empezamos a ver una baja. Aparece hoy también otro dato, porque decíamos, bueno, por manufacturas empieza a caer, en Estados Unidos servicios también empieza a caer, y esto que decían, bueno, pues una recesión en Estados Unidos no se ve, no se ve rápidamente. Le aparecen dos datos que vamos a ver qué pasa mañana con el dato de empleo, que va a ser muy importante para ver si esto checa. Pues sí hay que prender las luces rojas, porque la verdad es que sí estamos hablando de una situación en donde a nivel mundial el nivel de crecimiento que se espera para el próximo año es muy bajo. Y aquí habría que añadirle, Macario, que más allá del hecho de que Estados Unidos haya venido creciendo durante no sé cuántos años, tú me dirás, en forma continua, desde el 2011, 2010, más o menos, que crece, que bueno, ya le dicen, ya le toca la recesión común. Aquí hay un problema mucho más grave derivado de la caída en el comercio. El comercio mundial se ha cerrado, se ha contraído de manera importante, producto fundamentalmente de políticas proteccionistas. O sea, el tema Estados Unidos-China y la bronca Estados Unidos-China te reduce el comercio. El problema del Brexit con Europa te vuelve a hacer. El día de ayer todavía aparece Estados Unidos que le permite la Organización Mundial de Comercio un impuesto adicional a productos europeos por no sé cuántos millones de dólares, lo que sea, todo esto te va achicando el modelo comercial en una dinámica en donde si entras en una recesión, aquí el temor, y no sé si es, ahora sí que me estoy apanicando, pero el temor es que en la recesión pasada, o en la crisis, depresión, como le quieras llamar, de 2009-2010, lo que se hizo es actuar como en forma totalmente diferente a la depresión del 29, es decir, a gastar. O sea, nada de proteccionismo, abrir, por supuesto, la llave del dinero, luego veremos cómo resolvemos eso, pero evitar una cerrazón de la economía que te pudiese generar una mayor, un todavía menor crecimiento. Hoy, ante lo que estamos viendo, el terror es que si te entras en una recesión, el señor Trump y el señor Boris Johnson, si está ahí o quien esté ahí, y muchos otros más, digan, la respuesta es protegerse y cerrarse, y entonces la caída puede ser todavía mayor de lo que podría pasar, digamos, como una recesión temporal de 1 o 2 trimestres. Sí, estamos siguiendo un proceso muy parecido al que ocurrió en el mundo occidental entre 1919 y 1939, en donde se empezaron a cerrar las economías y los que tenían problemas se cerraban más, y así se fue empobreciendo toda Europa, y esto pues abrió el espacio a líderes populistas que después iniciaron la Segunda Guerra Mundial. No quiero espantar a nadie, pero es exactamente la misma secuencia. Si uno ve la gráfica de comercio como porcentaje del PIB a nivel mundial, hay una caída en 2008 por la crisis, la recuperación de 2010 no es tan fuerte, no alcanza a llegar al nivel previo, y de ahí en adelante sigue cayendo. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Estados Unidos, decíamos, sus manufacturas dieron este reporte de 47 puntos, pero Alemania trae por debajo de 50 puntos desde inicios del año, y el último dato, el de septiembre, fue de 41 puntos.
Es decir, quien está sufriendo una grave contracción industrial es Alemania, y Alemania es el motor económico europeo. Entonces, no es nada más Estados Unidos, es también Europa. China, como sabemos, se ha ido complicando su funcionamiento en buena medida debido a la guerra comercial. Entonces, sí, los nubarrones, digamos, para 2020 en términos de la economía en su conjunto, la economía global, pues son serios. La parte fea para nosotros es que llegamos a esos nubarrones con la mayor vulnerabilidad de la economía mexicana en 30 años. O sea, nunca habíamos estado tan débiles al interior como hoy, en buena medida debido a las acciones del gobierno actual. La economía no era una maravilla, venía débil, pero las decisiones que ha tomado el gobierno desde la cancelación del aeropuerto y la obstaculización de la reforma energética, pues el resultado que te dan es una economía que al interior se ha contraído 2% del año pasado. Es decir, la caída interna de la economía es de 2%. Cuando uno ve el PIB, dice uno, no, pues no ha caído. Pues no, porque son las exportaciones las que nos han salvado, pero al interior estamos cayendo. Entonces, si a eso le sumas que no tengamos un buen comportamiento del comercio exterior el próximo año, pues sí va a estar complicado, ¿no? Ahora, a partir de esta realidad que viven muchos países, muchos preguntan, bueno, ¿cuál sería la estrategia a manejar? Países que pudiesen de alguna manera para romper este tipo de círculo vicioso de cerrazón, menor crecimiento y a partir de ello mayor recesión. Parecería ser que la idea tendría que ser pues ir en contra de este tipo de políticas que te permitan. Es cierto, gastar más, vamos, que tienes que tener ingresos reales, por un lado, y a ver cómo le haces para atraer inversión productiva, extranjera, local, que te permita de alguna manera paliar lo que será, por supuesto, años, esperemos que no sea muchos, pero de una escasez, digamos, de dinero, ¿no? Pues sí, la solución que dicen los libros es muy sencillita: déficit del gobierno y más dinero en circulación. Esa es la única cosa que puedes hacer para enfrentar, es decir, bajar la tasa de interés, que eso el Banco de México probablemente lo haga, no dudo que lo vaya a hacer, y no solo lo vaya a hacer en la siguiente, sino tal vez más rápido que hasta hoy, de a medio punto y cosas por el estilo. Pero el gobierno tendría que incrementar su gasto por encima de lo que recauda, es decir, tiene que endeudarse, es la única solución. El presidente ha dicho que él no quiere que haya deuda, pero en circunstancias de un golpe externo, la deuda es el único camino. Es cierto, Macario, nada más que el problema es que en la ocasión anterior los gobiernos no estaban endeudados y tenían la posibilidad pues, de generar una mayor deuda. En 2008, Felipe Calderón es el primero que se endeuda después de que Vicente Fox había logrado hacer un superávit, y lo hace por razones económicamente fuertes, sólidas. En este momento sí estamos en una situación compleja. ¿Cómo le haces? Sí, y sobre todo porque lo que ha estado colocando el gobierno mexicano lo está colocando a tasas muy elevadas, en mi opinión. Entonces eso quiere decir que no nos tienen mucha fe, así que si nos endeudamos sería un costo alto, y si las medidas internas contra la inversión privada y contra la energía siguen como hasta hoy, pues el resultado no va a ser muy bueno, man. Sí, y ahí es donde pues empiezan los problemas con las calificadoras, que son las que están ahora sí que con las uñas ahí dispuestas a pegar. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. 2 de octubre, una fecha que por supuesto nos dice mucho del presente y también del pasado del país. A ver cómo responde la sociedad a este nuevo modelo ahora de apuesta de régimen por parte de la nueva administración. Esto es Dinero y Poder. Ayer se celebró el 51º aniversario de la matanza del 2 de octubre, pero más allá de las demandas para saber la verdad y del castigo por los crímenes de Estado cometidos en esa época, en los últimos años la marcha se ha visto infiltrada por grupos que se autodenominan anarquistas y que pues no apoyan la causa, solamente destruyen propiedad y dañan a la gente. El día de ayer el gobierno capitalino instrumentó un llamado cinturón de paz para contener actos de violencia que fue roto precisamente para agredir a personas y causar nuevamente destrozos a edificios y comercios en la zona por donde pasó el contingente. 2 de octubre, Macario, que termina siendo también otro, no le quiero llamar mito fundacional porque no lo es, pero sí es un referente histórico
de lo que pues representa la transición mexicana a la democracia. O sea, un hecho represivo que se ha estudiado de distintas formas, que por un lado abrió la puerta para que muchos jóvenes utilizaran la violencia como mecanismo de respuesta, ya con Echeverría en el 70, las guerrillas como tal, que también ha sido parte del tema de discusión. Por otro lado, la presión de muchos de los sectores juveniles luego ya organizados para reformas políticas por la vía pacífica y la transición democrática. Y pues esto que fue finalmente una expresión de autoritarismo brutal, que ya lo había tenido el régimen anteriormente, pero que en esa ocasión pues trascendió por muchas razones, por la visión que tenía México a nivel internacional, las Olimpiadas, etcétera, y porque esto además se mezcló o se encadenó con lo que fueron los 12 años el cambio, digamos, de estrategia política de este desarrollo estabilizador ya en caída, y lo que le llamaban desarrollo compartido, que no fue más que el echarle otra vez dinero al Estado y luego no tener con qué pagarlo, pero que creo que termina siendo una fecha simbólica a partir de que pues, muchos de los militantes que estuvieron presos salían y demandaban una mayor democracia. Cuando el régimen democrático se instaura, Macario, lo que sucede es que además muchos grupos que ya no tenían que ver ni siquiera con el movimiento terminan utilizándolo como forma de generar desestabilización. ¿Qué quiere decir esto? De utilizar la violencia porque o son pagados por algunos grupos de poder o pues representan dicen algunos, una frustración social que lo único que hace es tratar de romper con la idea de que la transición o la política como acción pacífica es viable, porque finalmente aparecer y romper vidrios y condenar a distintas instancias, ir a romper los vidrios de los bancos o quemar librerías, etcétera, forma parte de ese radicalismo político que finalmente lo que trata es de deslegitimar un modelo democrático. Sí, uno de los graves problemas que tenemos en México para entendernos es que todas nuestras perspectivas del pasado nos imaginamos que estábamos solitos, que no existía el mundo y que todo nos pasaba aquí. En realidad, la mayor parte de las cosas que ocurren en México, si no es que todas, son reflejo de lo que pasa en el mundo. Y a veces le echamos aquí sabor mexica, pero en realidad vienen de fuera. 68 fue el año de la gran derrota de la izquierda en Occidente. Todo el mundo lo interpreta al revés, como si hubiera sido el inicio de un cambio significativo, pero no. A partir de 68, la izquierda empieza a perder el poder en el mundo occidental, la derecha empieza a ganarlo, y es cuando arranca esto que recientemente le llaman neoliberalismo, pero es un proceso que inicia en 68. Hay que recordar, en junio de 68 asesinan a Robert Kennedy en la Convención Demócrata en Chicago, en Estados Unidos, y cuando uno recuerda eso, puede entender mejor cuál era la situación que enfrentaba el gobierno mexicano frente a las manifestaciones. Es decir, realmente estaban preocupados de que estuviera viniéndose abajo el control político, y esto no justifica la masacre del 2 de octubre, pero explica mucho mejor lo que ocurrió. Y de ahí en adelante lo que vamos a tener es un proceso de transformación que no es de México, es también un proceso de transformación de todo el mundo. Nosotros aquí le empezamos a poner al 68 esta etiqueta de origen de la democracia, pero si uno lo ve con detalle, pues no hay nada democrático de ahí en adelante en México, sino hasta mediados de los 80, después de las 3 grandes crisis que derrumban por completo al régimen autoritario. Pero uno no puede explicarse tampoco la reforma de Reyes Heroles en el año 77, 77, a partir de esta idea de que le empezaba a quedar claro al gobierno priista que el tema de mantener la estructura totalmente cerrada y que por un lado había presión de medios de comunicación que habían sido reprimidos, el tema Excelsior en su momento, el
modelo empieza a resquebrajarse, Macario, empiezas a tener que buscar por lo menos válvulas de escape en ese entonces. El tema del surgimiento de guerrillas que dicen, no, pues es mejor tratar de darle salida, la legalización básicamente del Partido Comunista, que era el gran terror o la gran paranoia que se vivía en esas épocas todavía de la Guerra Fría. No creo que puedas llegar al 97, digamos, que fue el momento en que se pierde el control del PRI de la Cámara, sin entender que este proceso pues, se fue desarrollando ahí entre caídas, levantadas, pero que finalmente tiene que ver, es cierto, con 2 de octubre como una derrota, ni duda, es una derrota del movimiento estudiantil, pero al mismo tiempo de un Estado mexicano que ya no puede a partir de ello sostenerse en la misma dinámica de cerrazón. O sea, el propio Echeverría, en su lógica autoritaria, también lo ve así, aunque, por supuesto, todos los cambios, los mismos cambios que hace después el propio López Portillo o Miguel de la Madrid, eran cambios en lo económico que trataban, el propio Salinas, y creo que es el gran error, tratan de hacer cambios en lo económico, de apertura, sin que el esquema político cambie. Y creo que ahora sí que esa perestroika sin glasnost fue lo que finalmente también generó estos movimientos o esta disfunción, le llaman algunos, del sistema político mexicano. Sí, nada más yo insistiría en que el entorno es muchísimo más importante para explicar lo 77. Sí, en los 70s es Septiembre Negro, es Baader-Meinhof, es Brigadas Rojas, es decir, no es una guerrilla en México, es un proceso de guerrilla urbana en todo el mundo, incluso en Europa, un lugar que uno diría, pues estaba en otra cosa. No, estaba en lo mismo que nosotros. Y en Sudamérica tenías ya dictaduras militares que estaban haciendo una guerra sucia de verdad, no lo que aquí llamamos guerra sucia, una de a de veras. Y bueno, pues nosotros nos fuimos moviendo en esa misma lógica. No quiero menospreciar 2 de octubre, quiero que pongamos el contexto adecuado para entender mejor cómo nos hemos ido moviendo. Y creo que esto ayuda a explicar por qué lo que pasa hoy es un sinsentido. Es decir, el seguir celebrando este 2 de octubre es nada más una excusa para poder ejercer presión. Una excusa que utilizó la izquierda durante mucho tiempo, en particular los sectores más infantiles, como diría el señor Lenin, de la izquierda, fueron los que estuvieron promoviendo que el 2 de octubre no solo no se olvidara, sino que se utilizara para ejercer presión pública. A partir de la toma de posesión de Peña Nieto aparece este grupo llamado de anarquistas, de hecho aparece en el día de la toma de posesión, que es un grupo de jóvenes totalmente violentos, sin ninguna lógica política aparente, porque solo aparecen en ese momento, todos encapuchados, causan destrozos y luego no los vuelve uno a ver hasta el siguiente evento. Y pues han estado generando cada vez problemas mayores. Lo hicieron ahora en el recuerdo de los 5 años de la masacre de Iguala y en consecuencia el gobierno dijo pues que no va a haber represión y que lo que iba a ocurrir es que se les iba a atender a través de este cinturón de paz que ayer pues fueron golpeados los pobres funcionarios del gobierno de la ciudad, a los que sus jefes enviaron a la calle, a mí me parece de forma ilegal. Es decir, uno no le puede pedir a un señor que trabaja sacando copias o a una señora que trabaja como secretaria, no le puede uno pedir que se vista de blanco y salga a que los golpeen. Y eso fue lo que hicieron. Estas ideas de andar moviendo al gobierno como si fuera tus subordinados para cualquier cosa, me parece que empezó con Rosario Robles. En ese entonces yo era funcionario en el gobierno del Distrito Federal, formaba yo parte del gabinete y fue ahí donde a Rosario se le ocurre la idea de que el gobierno del DF no solo debe ser gobierno, sino que hay que hacer brigadas los fines de semana para salir a limpiar las calles y pintar las banquetas. Y en aquella vez que lo propuso, debe haber sido marzo o abril del 98, pues yo me opuse y le dije, ese no es el trabajo del gobierno. Evidentemente desde entonces pues ya no me querían y ahora me quieren menos, pero creo que lo que vimos ahora es precisamente esa secuencia en donde quien gobierna se le olvida de qué se trata su trabajo y creen que siguen siendo oposición y que tienen que acercarse a la población. Eso no es lo que tienen que hacer. Y ayer pudo haber sido una tragedia muy grave, afortunadamente no fue Yo así. te diría que en el caso de estos grupos que se denominan
denominan anarquistas, que además aparecen como grupúsculos con un montón de nombres y de denominaciones. También el problema es que aparecen, es cierto, con Peña Nieto, luego vuelven a hacer su aparición con la toma de posesión de Miguel Ángel Mancera, se lo vuelven vuelven a aparecer y golpear. Los detienen y hoy la nota del día de hoy decía, fueron detenidos 15 o no sé cuántos y con la intervención de algunos diputados. No, dice, con algunos miembros de la sociedad, asociaciones de la sociedad civil, fueron liberados. A ver, un momentito, si de lo que se trata es precisamente de que se disuelvan estos grupos porque no representan una opción ni legítima ni legal, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se les sigue manteniendo? ¿Por qué no es que se les reprima y se les mate como tal? Pero sí están cometiendo delitos, sí están dañando la libre circulación, el derecho a manifestar de los que tienen todo el derecho de conmemorar el 2 de octubre, independientemente de lo que puedes plantear. La gente se plantea y va de la plaza de las tres culturas al Zócalo y de repente tiene que sufrir el embate de este tipo de violentos que alguien los financia, alguien les pone dinero durante todo el tiempo, de esto viven y que pueden golpear en forma indiscriminada sin que haya una investigación que finalmente los maneje. Y nada más para que no se nos olvide, también se visten de negro, ¿eh? Ese es otro problema. Vámonos a una pausa, de regreso. Donald Trump a juicio político. Esto es Dinero y Poder. El Consejo de Estabilidad Financiera advirtió que un retraso en la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá representaría un riesgo para los mercados y el sistema financiero mexicano. Integrado por miembros del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, advierte que un posible cambio en las notas crediticias de Pemex y la deuda soberana del país también plantean riesgos. Moisés Kalach, representante de la iniciativa privada para la negociación del nuevo acuerdo comercial, dijo que no sería una tragedia si el Congreso de los Estados Unidos no vota en las próximas semanas la ratificación del tratado. Señaló que el vigente actual, el Tratado de Libre Comercio, es suficiente para dar certidumbre a la inversión. Pues sí, nada más que no se le ocurra en la locura al señor del pelo naranja decir que también va contra él, aunque no pueda hacer nada. Es suficiente como para hoy echar a mover a unos mercados que de por sí están apanicados con una posible recesión y en donde de verdad el señor Trump ahora sí que todos estábamos metidos ahí en la idea de que la investigación sobre Rusia, que el fiscal especial Mueller, nunca él tuvo la capacidad de hacerse a un lado, le pescaron a toda su gente, la metieron a la cárcel y él parecía intocable. Y de repente, ahora sí que los servicios de inteligencia norteamericanos le cobraron todas y cada una de las ofensas cometidas contra ellos y comenzaron desde la vía legal, el famoso whistleblower, que es algo así como un chismoso. Un soplón, un chismoso, sí. Pero que está legislado en Estados Unidos la posibilidad de que si tú te das cuenta que alguien, si tú eres parte del gobierno norteamericano y te das cuenta que alguien, incluso el presidente, está violando la ley, es obligación tuya avisar, hagan lo que quieran, pero yo tengo que avisar. Y bueno, el señor se la pasó pidiéndoles, es obvio que le pide al presidente ucraniano, que es un comediante también, que está muerto de la risa con esto, le pide que por favor le ayude con el tema de la señora Clinton primero y ya de pasadita que le investigue a Biden porque su hijo tuvo ahí negocios. Y esto es suficiente como para hacer estallar una verdadera bomba en la Casa Blanca, cuando además los demócratas ni querían ir al impeachment, al juicio político, porque sabían que lo podían perder. Pero esto parece de una dimensión desconocida. Tratado de Libre Comercio, Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Hay quien dice, sí es posible. Yo hoy no veo ni que se vayan a sentar para tratar el asunto, Macario. Yo creo que por eso Moisés Kalach dice, no sería tan importante, o sea, no pasa nada muy grave. Él había dicho continuamente
que el TEMEC iba adelante y que iba a salir. Hace 2 semanas tuvo una declaración pública diciendo que esto iba a salir sin duda. Si ahora dice que pues, no es tan importante que salga, es porque ya vio que está complicado y es una persona que está allá adentro y conoce del tema. Alguna vez vino aquí con nosotros a platicar. Yo creo que sí cambia muchísimo el panorama lo que ocurre con este chismoso soplón o como se le llame, el whistleblower. Lo que hace es mandar una señal de que algo está mal y la Casa Blanca, para defenderse, hace una transcripción de la llamada en donde demuestra con toda claridad que el señor violó la ley. Esto es lo más curioso del asunto. La Casa Blanca pudo haber hecho un trabajo un poquito menos malo y a lo mejor se lo hubieran pasado el asunto, pero cuando pone ahí que efectivamente el pedacito donde le dice al presidente de Ucrania, oiga, aprovechando el viaje, un favorcito, investigue usted a Hunter Biden, ese es el delito. Y entonces ellos lo ponen claramente. Aún así, 40% de los estadounidenses no cree que Trump haya pedido ese favor, a pesar de que ahí está la transcripción hecha por la Casa Blanca, por Trump mismo. Para que no hubiera duda, hoy en la mañana, en una entrevista afuerita de la Casa Blanca, le vuelven a preguntar y dice, no solo Ucrania, también China tiene que investigar lo que está haciendo Biden allá. O sea que ya hoy en la mañana cometió otra vez el mismo delito, con 2 países y en cadena nacional. Yo no veo cómo se va a salvar de esto el señor Trump, ya es un problema muy serio. Está ocurriendo algo parecido a lo de Nixon. Antes de que arrancara el proceso de impeachment, pues tenía una popularidad inmensa y en el momento que empieza a moverse esta cosa, empieza a perder popularidad y al final es tan baja la situación que no le queda más que renunciar. Trump tiene el problema de que no tiene salida. Si es procesado o si no es procesado y termina su periodo y no es reelecto, va a la cárcel. Sí, tiene una cantidad de delitos acumulados que le garantizan el resto de su vida en la cárcel. Entonces, cuando alguien está acorralado de esa forma, puede hacer cosas muy extrañas. Yo esperaría que ninguna de esas nos pegue directo a los mexicanos, pero no dudo que va a ser un problema verdaderamente serio. Es que lo que sucede con estas personas de poder acorraladas, además, es que pueden salir por cualquier lado, o sea, tratarían de defenderse como sea. Y una de esas es decir, pues no me apruebas el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues entonces lo que quieras, NAFTA. Cancelo el NAFTA, cancelo como tal. No lo puede cancelar, pero esa palabra es suficiente para que haya presión sobre el mercado cambiario, para que muchas inversiones, incluso que estaban ahí detenidas, esperando la aprobación del tratado y que pudiesen decir, bueno, si no hay tratado, pero se queda el anterior, no pasa nada. No pasa nada y lo meto, pero si el señor está amenazando con que lo puede echar para abajo y vete a saber qué suceda, porque pues es muy difícil que lo puedan llevar a juicio, o sea, que lo pueden llevar a juicio político, lo pueden llevar en la Cámara de Diputados, pueden pasar en la Cámara de Representantes, lo pueden pasar al Senado. Y ahí pues tienen mayoría los republicanos. Tienen mayoría republicanos, ponle que de todas maneras que acepten que se abra el juicio político porque consigan como tal. Ahí viene la presentación de pruebas. Todo esto se mete en medio del proceso electoral. Entonces, es muy complicado que esto suceda y que en medio de esto tienes además, lo que hemos platicado, Macario, en los otros bloques, una economía norteamericana que se te viene para abajo. El señor Trump comienza desde ayer a decir, es que las bolsas de valores se han caído por el impeachment, porque me están atacando, porque me están cuestionando el juicio político, cuando, bueno, pues probablemente ahí haya algún tipo de inestabilidad, los mercados son muy sensibles a eso, pero el tema no es ese, tu problema es lo que dijimos, se te cayó el tema de producción, de servicios, de pedidos de fábricas, etcétera, y esto pone a los Estados Unidos en una situación verdaderamente muy grave. ¿Qué es lo que puede suceder en este momento? Yo creo que el tema es hasta dónde la interlocución del resto del mundo con los Estados Unidos se puede detener, porque lo que le queda claro al resto de los gobernantes del planeta que tienen relación con Trump es que en este momento ya no es un interlocutor. No, de hecho estuvo hace un par de días con el presidente de Finlandia y el presidente de Finlandia casi lo empujaba a un lado, no te me acerques porque sí es un problema. La economía y la política se mueven en sus caminos por separado, pero se mezclan mucho y aquí creo que tenemos este fenómeno. La caída en las manufacturas parece haber estado correlacionada con la caída de popularidad de Nixon
en el proceso de impeachment. Coincidió y probablemente aceleró su pérdida de popularidad y por lo tanto convenció a su partido de que era preferible deshacerse de él. Eso podría ocurrir hoy, es decir, se puede retroalimentar el fenómeno de caída económica con impeachment. Podrías moverte al revés con el TEMEC. Es decir, aprobar el TEMEC ahorita podría darle un impulso a la industria estadounidense y entonces todo se movería en un, digamos, círculo virtuoso. Pero para la señora Nancy Pelosi, que es la que administra todo esto, el impeachment vale 200 o 300 veces más que el TEMEC. Claro. No se va a fijar en eso ahorita, porque la verdad es que su gran preocupación era no iniciar el impeachment porque les podía costar la elección. Así es. Si ya decidió entrar es porque no tiene otra salida que destruir a Trump, como nos enseñó Maquiavelo hace 500 años. Entonces, yo creo que en ese camino se va a meter. Hoy, creo yo, la persona más poderosa del mundo es Nancy Pelosi. Cómo administre este proceso va a ser muy importante. Tú decías, tiene que pasar Cámara de Representantes y el juicio se hace en el Senado. Lo más inteligente hoy es que el juicio no empiece ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, sino hasta mayo, o cuando ya veas que el señor anda pegando por el 20% de aprobación, y eso es lo que van a estar administrando más. Y yo insistiría en una comunidad, cuando él se desespera, Trump, y dice, yo quiero que me pongan aquí enfrente al soplón para darle, o para darle una lana para que se calle, o para matarlo. Lo cierto es que los servicios de inteligencia a quienes ofendió, a directores del FBI, de la CIA, que los ofendió y les dijo que eran de lo más ineptos, incapaces y que eran los que filtraban información y que se aguantaron durante todo el tiempo, escogieron el momento adecuado, tuvieron la conversación y empezaron a soltar toda la información. Y por cierto, estaba dentro de la llamada esta que ocurrió el señor Mike Pompeo, el secretario de Estado, que había sido director de la CIA que a todo mundo la odiaba ahí en la CIA. Entonces van contra él también y también contra el vicepresidente, que está mezclado. Si el presidente y el vicepresidente tienen que salir, el siguiente en la lista para ser presidente es la señora Pelosi. Bueno, ahí está el asunto. Gracias, Macario Schettino, y gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.